Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris. Sí señor, a través de las puertas de la llave de plata de HP Lovecraft. Y estamos en el capítulo 4, después de que Carter parece ser que traspasó la última puerta. Y vamos a empezar porque me acuerdo, es que ya llevo bastante sin, desde el año pasado. Oh, qué gracioso eres, Rodes, qué hostión tienes. Que ya llevo bastante sin leer, así que estoy más o menos así asá, ¿vale? Así que espero que si no estoy con los mismos, la misma fuerza, pues espero que me entendáis, ¿vale? Así que empecemos. La progresión de Adolf Carter a través de aquel ciclópeo espesor de muralla era como un vestigioso precipitante a través de los insodables abismos interestelares. Sentía a una gran distancia el oleaje triunfante y celeste de dulzura mortal, y después un batir de alas enormes y como el gorjeo o murmullo de unos seres ignorados en la Tierra en el sistema solar. Miró hacia atrás y vio no una entrada solo, sino una multitud de puertas, algunas de las cuales clamaban ciertas formas que él procuró no recordar. Y, de repente, experimentó un terror más grande aún que el que le produjeron aquellas formas, un terror del que no podía sustraer porque radicaba en él mismo. Al traspasar la primera puerta, había perdido algo de su propia conciencia, sumiéndose en dudas sobre la forma de su cuerpo y su afinidad con los objetos brumosos y difusos que le rodeaban. Sin embargo, no se había alterado su sentido de la propia unidad. Había seguido siendo Radolf Carter, un punto fijo en el caos polidimensional. Ahora, una vez cruzada la última puerta, se dio cuenta, en un instante de miedo aniquilador, de que no era una persona, sino muchas personas a la vez. Se encontraba en muchos lugares al mismo tiempo. En la Tierra, al 7 de octubre de 1883, un niño llamado Radolf abandonaba la cueva de las serpientes. Salía la luz apacible de la tarde. Bajaba corriendo la ladera rocosa, cruzaba el huerto de manzanos retorcidos y entraba en casa de tío Christopher, situado en las colinas de Arkham. Y no obstante, en ese mismo momento, que sin saber cómo también pertenecía a primeros de 1928, una sombra vaga que también era Randolph Carter, lo he estado diciendo mal todo el tiempo, se hallaba sentada sobre un pedestal sobre los primigenios, en la prolongación tridimensional de la Tierra. Al mismo tiempo, había un tercer Randolph Carter, en el amorfo e ignorado abismo del cosmos que se extiende más allá de la última puerta. Y en otras zonas, en un caos de escenas cuyas infinita multiplicidad y monstruosa diversidad le arrastraban al borde de la locura. Había una ilimitada confusión de seres que era tan él mismo como la manifestación espacial que ahora se hallaba al otro lado de la última puerta. Había docenas de Carter en cada época conocida o supuesta de la historia de la Tierra, y en aquellas edades del planeta, aún más remotas, se escapaban a todo conocimiento y conjetura. Los había bajo forma humana y no humana, vertebrada e invertebrada, dotada de conciencia y desprovista de ella, animal y vegetal. Y más aún lo había que no tenía nada en común con la vida terrestre, que se agitaba de manera repugnante en otros planetas, sistemas, galaxias y continuos cósmicos. Veía esporas de vida eterna que vagaban de mundo en mundo, de universo en universo, y todas eran igualmente él mismo. Alguna de estas visiones le recordaba ciertos sueños, confusos y vívidos a la vez, fugaces y duraderos, que había tenido durante muchos años desde que empezó a soñar, y algunas de ellas le resultaban pasmosas, fascinantes, casi horriblemente familiares, lo cual era inexplicable según la lógica terrestre. Ante esta experiencia, Randolph Carter se sintió poseído por un supremo horror que ni siquiera pudo sospechar aquella noche espantosa en que dos hombres se aventuraron, bajo la luna menguante, en cierta necrópolis horrenda y antigua, de la que solo uno de ellos pudo regresar. Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad pueden producir la insoportable desesperación que resulta de perder la propia identidad. Sumergirse en la nada supone caer en el olvido apacible,
pero tener conciencia de existir y saber, no obstante, que ya no es un ser definido, distinto de los demás seres, que ya no posee la propia mismidad, en el indecible culminación del horror y de la angustia. Sabía que en Boston había existido un Randolph Carter, pero no estaba seguro de si él, el fragmento componente de la entidad que ahora se hallaba al otro lado de la última puerta, había sido él o algún otro. Su yo había sido aniquilado, y no obstante, él, si es que efectivamente podía ante aquella absoluta falta de existencia individual decir él con entera propiedad, tenía conciencia de ser igualmente una legión de yos. Era como si su cuerpo se hubiese transformado repentinamente en una de esas esfinges de brazos y cabezas múltiples que se adoran en los templos de la India, y contemplase el conglomerado resultante de un atolondrado intento de distinguir su cuerpo original de dichas reproducciones, si es que realmente, qué idea majestuosa, había un original distinto de las infinitas encarnaciones. En medio de estas espantosas reflexiones, el fragmento de Randolph Carter, que había atravesado la última puerta, fue arrebatado de lo que parecía el colmo del horror para ir a parar a los negros abismos de otro horror aún más profundo, que esta vez procedía del exterior. Era una fuerza personal que súbitamente apareció frente a él, envolviéndole, penetrándole, invadiéndole. Además de poseer presencia concreta, parecía también formar parte de él mismo y coexistir a sí mismo con todo tiempo y todo espacio. No hubo imagen visual alguna, pero la sensación de entidad y la horrible idea de una combinación de los conceptos de localización, identidad e infinidad le causaron un terror paralizante que supera cualquier experiencia que las personalidades de Carter fueran capaces de soportar en sus existencias. Frente a este espantoso prodigio, el fragmento Carter olvidó la pérdida de su identidad. Ante él, y dentro de él, resplandecía una entidad que era todo en uno y uno en todo. ¿Qué me pasa? A la vez, ilimitada e infinitivamente idéntica a sí misma. No pertenecía a un solo continuo espacio temporal, sino que formaba parte de la misma esencia animada de torbellino caótico de la vida y del ser, del último, del absoluto torbellino de confines, y que rebasan tanto el campo de la fantasía como el de la matemática. Era, seguramente, aquel a quien algunos cultos secretos de la Tierra daban el nombre de Yog-Sothoth, y entre otros acordaba con nombres distintos. Aquel a quien en los crustáceos de Yugoth llaman el de más allá. Prosternándose ante él, y los seres vaporosos de la nebulosa espiral representaban con un signo intraducible. Pero en un instante de clarividencia, el fragmento Carter comprendió cuán triviales y fraccionarias son todas esas concepciones. Y entonces el ser se dirigió al fragmento Carter mediante unos efluvios prodigiosos que herían, quemaban y ensordecían mediante una concentración de energía que consumía al que la recibía, con su insospechable violencia, y que poseía un ritmo extraterrestre semejante al extraño balanceo de los primigenios y el parpadeo de las monstruosas luces de aquella turbadora región situada detrás de la primera puerta. Era como si los soles y los mundos y los universos se hubieran concentrado en un punto cuya verdadera posición espacial se hubiese propuesto aniquilar con un impacto de irresistible furia. Pero, en medio de un terror inmenso, se acentúan otros terrores menores. Pareció como si aquellas oleadas aislasen de alguna manera al Carter que estaba más allá de la puerta última, de toda la infinita multiplicidad de los demás Carter, lo cual le restituyó, por así decirlo, cierto sentimiento de identidad. O sea, se sentía uno. O sea, él dice, yo soy el que atravesó la última puerta. Pronto fue capaz de empezar a traducir aquellos efluvios de formas lingüísticas por él conocidas, y disminuyeron sus sensaciones de horror y opresión. El espanto se convirtió en sagrado pavor, y lo que le había parecido diabólico y blasfemo adquirió ahora la apariencia de una Ernajestad, no sé qué significa eso, inefable. Es que pone R Najestad, o sea, la R está junto. Ah, no,
Una majestad, tío. Es una R y una N pegadas. Una majestad inefable, perdón. Pero os digo que eso no es una M. Es una R junto con una N. Randolph Carter parecía decir: mis manifestaciones en la extensión de tu planeta, que son los primigenios, te han enviado a mí porque, aun cuando podías haber regresado a las regiones menores del sueño que perdiste con tu infancia, sin embargo has alzado el vuelo hacia más grandes y más nobles anhelos e intereses. Deseabas navegar por el Oucanos, buscar las olvidadas ciudades de marfil de Cleb, el país de las orquídeas, y ocupar el trono de ópalo de Ilek-Ba, cuyas torres fabulosas e innumerables cúpulas se elevan poderosas hacia una única estrella roja que brilla en un firmamento extraño a tu tierra y a toda la materia. Ahora, después de haber atravesado las dos puertas, deseas cosas más elevadas aún. No huyes como un niño de una visión desagradable en un sueño placentero, sino que te sumerges como un hombre en el último y más recóndito de los secretos que yacen detrás de todas las visiones y de todos los sueños. Lo que deseas es de mi complacencia. Complacencia, sí. Y yo estoy dispuesto a concederte lo que solo he otorgado 11 veces a seres de tu planeta, y de ellas 5 a los que tú llamas hombres, o a seres parecidos al hombre. Estoy dispuesto a mostrarte el último misterio, cuya contemplación aniquila a los débiles de espíritu. Pero antes de contemplar el primero y último de los misterios, todavía eres libre de regresar, si quieres, por las dos puertas, porque el velo aún no te ha sido retirado de los ojos. ¿Qué me estás contando? Vale, y ahora estamos con el capítulo 5, que seguramente me dé tiempo a leer, ¿vale? Así que vamos. La brusca interrupción de aquellas ondas sumió a Carter en el silencio frío y espantoso de una absoluta desolación. Por todos lados sentía el agobio de la ilimitada intensidad del vacío. Sin embargo, sabía que el ser estaba aún allí. Después, formuló mentalmente las palabras cuyo significado deseaba transmitir al vacío. Acepto, no retrocederé. Las ondas flotaron nuevamente y Carter entendió que el ser la había oído. Y entonces emanó de aquel espíritu ilimitado una corriente de sabiduría y comprensión que abrió ante él horizontes nuevos y le preparó para contemplar una visión del cosmos que jamás había esperado llegar a tener. Le explicó cuán infantil y estrecha es la noción de un mundo tridimensional, y que infinidad de direcciones existe además de las conocidas de abajo, arriba, delante, atrás y derecha, izquierda. Le mostró la pequeña huera y presuntuosa de los dioses de la tierra, con sus mezquinos intereses humanos y sus odios, cóleras, amores y vanidades ruines, sus apetencias de honores y sacrificios, y sus exigencias de que se les tribute una fe contraria a toda razón y naturaleza. Ciertamente, si os ponéis a leer... Bueno, a ver. Si os ponéis a ver mis libros de los mitos de Cthulhu, podéis ver exactamente que los rituales son bastante raritos. La mayor parte de estas revelaciones se traducían por sí mismas en palabras ante Carter, pero en cambio le llegaban otras a través de otros sentidos. Quizá con la vista, o tal vez con la imaginación, se daba cuenta de que se hallaba en una región cuyas dimensiones eran ajenas a las que el ojo y el entendimiento humano pueden concebir. En las sombras de lo que al principio había sido como una concentración de poder y luego como un vacío ilimitado, percibía ahora un torbellino de fuerzas creadoras que aturdían sus sentidos. Desde algún punto de vista inconcebiblemente elevado, dominó un panorama de formas prodigiosas, cuyas múltiples dimensiones rebasaban cualquier idea de ser, tamaño y contorno de su entendimiento, que su entendimiento hubiera podido concebir hasta entonces, a pesar de haber consagrado su vida al estudio de lo misterioso y lo oculto. Empezaba a comprender vagamente por qué podía existir a un tiempo un niño llamado Randolph Carter en una casa de campo de Arkham en el año 1883, una forma brumosa sobre una pedestal hexagonal al otro lado de la primera puerta, el fragmento que ahora se hallaba ante la presencia del abismo ilimitado, y todos los demás Carter que percibían su imaginación o sus sentidos. Luego, las ondas más intensas trataron de aumentar su capacidad de comprensión, ajustándole a la multiforme entidad de la que el fragmento que actualmente era su yo constituía una parte infinitesimal. Ni idea. Le hicieron saber que cada figura espacial no es más que el resultado de la intersección, en un plano,
de una figura correspondiente que posee además otra dimensión, como el cuadrado resulta de la sección de un cubo o el círculo de una esfera. Es decir, es una parte del todo, creo. El cubo y la esfera son sus tres dimensiones, corresponden a su vez a la sección de otras figuras de 4 dimensiones, que los hombres conocen solo por sueños y conjeturas, y estas a su vez son sección de otras figuras de 5 dimensiones, y así sucesivamente, hasta remontarse a la inalcanzable infinitud arquetípica. O sea, un 2D es parte de un 3D, un 3D es parte de un 4D y un 4D es parte de un 5D. Va de ese rollo, ¿vale? Mola, está bastante guay. La verdad es que lo medio entiendo. Pero vamos a ver. El mundo de los hombres y de los dioses humanos es tan solo una fase infinitesimal de un ser infinitésimo. La fase tridimensional de la pequeña totalidad que termina en la primera puerta, donde Tawil dicta sus sueños a los primigenios. Aunque los hombres la proclamen como única y auténtica realidad, y tachen de irreal todo pensamiento sobre la existencia de un universo original de dimensiones múltiples, la verdad consiste en todo lo contrario. Lo que llamamos sustancia y realidad es sombra e ilusión, y lo que llamamos sombra e ilusión es sustancia y realidad. El tiempo, siguieron informándole aquellas ondas, es inmóvil y no tiene principio ni fin. Es erróneo considerarlo como movimiento y causa de todo cambio. En realidad, el tiempo en sí mismo es una ilusión, porque, a excepción de la visión estrecha de los seres de dimensiones limitadas, no existen cosas tales como pasado, presente y futuro. Los hombres comprenden el tiempo en todo lo que significa cambio. Ahora bien, el cambio también es una ilusión. Todo lo que fue, es y será, existe simultáneamente. Estas revelaciones llegaban a Carter con tal sobrenatural solemnidad que le impedían toda duda. Aun cuando casi escapase a su comprensión, sentía que eran ciertas a la luz de aquella realidad cósmica final que desmiente toda perspectiva parcial y toda visión estrecha. Por su parte, había ahondado en las más profundas cuestiones filosóficas como para librarse de la servidumbre que impone toda concepción fragmentaria y parcelada. ¿Acaso no se había basado todo este viaje al trasmundo en una convicción de la irrealidad de lo fragmentario y parcial? ¡Qué mal estoy leyendo! Tras un silencio impresionante, las ondas continuaron diciéndole que en los habitantes de las regiones de menos dimensiones llaman cambio. No es más que una simple función de sus conciencias, las cuales contemplan el mundo desde diversos ángulos cósmicos. Las figuras que se obtienen al seleccionar un cono parecen variar según el ángulo del plano que lo secciona, generando el círculo, la elipse, la parábola o la hipérbola, sin que el cono experimente cambio alguno, y del mismo modo, los aspectos locales de una realidad inmutable e infinita parecen cambiar con el ángulo cósmico de observación. No me estoy enterando de nada. Los débiles seres de los mundos inferiores son esclavos de esta diversidad de ángulos de conciencia, ya que, aparte alguna rara excepción, no llegan a dominarlos. Solo unos pocos seres versados en materias prohibidas han logrado solo una ínfima parte, ¿por qué le pones una N en vez de una M? Parte de ese dominio, conquistando de este modo el tiempo y el cambio. Pero las entidades que habitan más allá de la puerta dominan todos los ángulos y pueden contemplar a voluntad ya las miríadas de facetas distintas del cosmos en su forma fragmentaria y sometida al cambio, ya la inmutable totalidad no deformada por perspectiva alguna. Las ondas callaron otra vez, y Carter empezó a comprender vagamente, preso de terror, el último sentido de que aquella pérdida de la individualidad que al principio le había horrorizado. Su intuición fue articulando los datos de las distintas revelaciones, acercándose más y más a la comprensión del misterio. Comprendió que gran parte de esta espantosa revelación, la división de su yo en millares de duplicados terrestres, habría podido llegar a revelársele al atravesar la primera puerta, si la magia de Tawil no le hubiera impedido con el fin de que pudiera utilizar con precisión la llave de plata para abrir la última puerta.
Deseoso de una mayor claridad, emitió ondas telepáticas para preguntar más detalles sobre la reacción entre sus múltiples manifestaciones. Entre el fragmento que había trasladado la última puerta, en el que aún se alzaba sobre el pedestal hexagonal detrás de la primera puerta, el niño de 1883 y el hombre de 1928, las diversas formas primitivas de vida que constituían sus antepasados y que había ido configurando su ego, y los abominables habitantes de remotísimas edades y universos perdidos que en su primer destello de percepción absoluta había identificado consigo mismo. Poco a poco, las ondas del ser surgieron como respuesta, tratando de enclarecer lo que casi estaba fuera de la comprensión humana. Todas las estirpes de los seres pertenecientes a dimensiones limitadas prosiguieron las ondas y todas las fases evolutivas de cada uno de esos seres son meras manifestaciones de un ser arquetípico y eterno. Cada ser aislado, hijo, padre, abuelo y así sucesivamente, y cada fase evolutiva de un mismo ser, niño, muchacho, joven, hombre, es tan solo una de las infinitas facetas de este mismo ser arquetípico y eterno, originada por una variación del ángulo de la conciencia, plano que lo corta. Randolph Carter, en todas sus edades, Randolph Carter y todos sus antepasados, humanos y prehumanos, terrestres y preterrestres, no son sino meras facetas de un Carter último y eterno, exterior al espacio y el tiempo, proyecciones fantasmales, diferenciadas únicamente por el ángulo con el que el plano de la conciencia había incidido en cada caso sobre el arquetípico eterno. Arquetipo, perdón. Una ligera modificación del ángulo podía convertir al sabio de hoy en niño de ayer, a Randolph Carter en Edmund Carter, el brujo que huyó de Salem a las montañas de Arkham en 1692, o en Pickman Carter, que empleó extraños procedimientos para rechazar a las hordas mongolas de Australia, al Carter humano en una de aquellas entidades primordiales que habitaron en la Arcadia hiperbórea y adoraban al negro y pastoso Tzatogua, después de huir de Kizamil, el planeta doble que un día giró en torno al Artukurus. Joder. El Carter terrestre es un antepasado remotísimo y rudimentario, morador del propio Kizamil, o incluso en las criaturas aún más remotas de las transgalácticas Stronti, o en una conciencia etérea y transdimensional de un continuo espacio temporal aún más antiguo, o en una mente vegetal del futuro, habitado de un cometa radiactivo de órbita inconcebible, y así sucesivamente en infinitos ciclos cósmicos. Los arquetípicos, vibraron las ondas, son los pobladores del último abismo, son informes, inefables, y en los mundos inferiores apenas los vislumbran unos pocos soñadores. Por encima de todo ellos está el mismo ser que comunica estas revelaciones, el cual, en verdad, es justamente el arquetipo del propio Carter. El insaciable deseo de Carter y de todos sus antepasados por descubrir los secretos cósmicos era el resultado natural de la procedencia del propio arquetipo supremo. En cada mundo, todos los grandes hechiceros, todos los grandes pensadores, todos los grandes artistas son facetas de él. Casi desfallecido de pavor, pero exultante a la vez de una alegría terrible, la conciencia de Randolph Carter rindió homenaje a aquella entidad trascendente de la cual derivaba, y como de nuevo cesaron las ondas, meditó en el silencio imponente, pensando en extraños tributos, en cuestiones aún más extrañas y en ruegos aún mayores, pero a su cerebro ofuscado fluían contradictoriamente imágenes del paisaje insólito y revelaciones imprevistas. Se le ocurrió que, si aquellos descubrimientos eran realmente ciertos, podría visitar corpóreamente todas aquellas edades infinitamente lejanas y aquellas regiones del universo que, hasta entonces, sólo conocía en sueños. Le bastaría con poseer el poder mágico de cambiar el ángulo del plano de su conciencia. ¿Y no le proporcionaría esa magia la llave de plata? ¿No había transformado al principio a un hombre de 1928 en un niño de 1883
y después en algo absolutamente exterior al tiempo y el espacio? Era fantástico, pero a pesar de su aparente falta de corporeidad, sabía que tenía aún la llave consigo. ¿Qué cojones? La llave no es un objeto, es un concepto, ¿verdad? Eso no estoy entendiéndolo. Mientras duraba el silencio, Randolph Carter emitió los pensamientos y dudas que le asaltaban. Sabía que, en este abismo final, se hallaba situado en un punto equidistante de cada una de las facetas de su arquetípico, humana o no humana, terrestre o extraterrestre, galáctica o transgaláctica, y sentía una curiosidad febril por conocer las otras facetas de su ser, especialmente las más lejanas en tiempo y lugar del año terrestre de 1928, o las que más le habían obsesionado en sueños durante su vida. Se daba cuenta de que su entidad arquetípica podía enviarle corpóreamente, si quería, a cualquiera de esas fases de vidas pasadas y lejanas, con solo modificar el plano de incidencia de su psique. Y así, pese a las maravillas que había presenciado, ardía en deseos de experimentar, en otro prodigio de caminar en carne y hueso por los escenarios increíbles y grotescos de sus visiones nocturnas, le había mostrado de manera fragmentaria. Sin pretenderlo deliberadamente, estaba rogando a la presencia que le trasladara a un mundo fantástico y crepuscular, cuyos 5 soles multicolores, ignoradas constelaciones, barrancos sombríos y vertiginosos habitados por seres con garras y hocicos de tapir, extrañas torres metálicas, inexplicables túneles y misterios cilíndricos flotantes, se habían deslizado una y otra vez en sus sueños. Presentía vagamente que aquel muro era el que sin duda estaría más en contacto con los demás universos, y anhelaba explorarlo a fondo, los paisajes que tan solo había vislumbrado, y navegar por los espacios hacia aquellos mundos aún más remotos con los que traficaban los habitantes de zarpas y hocicos de tapir. No había tiempo para el temor. Como en todas las crisis de su insólita vida, una aguda curiosidad cósmica se imponía por encima de toda otra consideración. Cuando las ondas reanudaron sus espantosas vibraciones, Carter entendió que su terrible petición había sido escuchada. El ser le habló de los tenebrosos abismos que tendría que atravesar, de la desconocida estrecha quíntuple de cierta galaxia insospechada en torno a la cual gira este mundo extraño, y de los horribles moradores de madrigueras contra los que perpetuamente lucha la raza de garras y hocico. De garras y hocico, no sé. Le habló también de cómo el ángulo del plano de su conciencia y la relación existente entre este ángulo y las coordenadas espaciotemporales del mundo deseado debía inclinarse simultáneamente con el fin de hacer retornar a ese mundo aquella faceta de Carter que ya había habitado allí. La presencia le aconsejó que conservara los símbolos, por si alguna vez deseaba regresar a aquel mundo remoto y ajeno que había escogido, y él replicó con una afirmación impaciente, pues sentía que la llave de plata seguía en su poder, y sabía que en ella estaba grabado dichos símbolos, ya que en ella había logrado inclinar a la vez su plano personal y el universal cuando regresó a 1883. Y entonces el ser comprendió su impaciencia, le hizo saber que estaba dispuesto a llevar a cabo la monstruosa transposición. Las ondas cesaron bruscamente y sobrevino un instante de tensa quietud, de espantosa e inenarrable expectación. Luego, sin previo aviso, percibió un zumbido y un batir de tambores que fueron en aumento hasta convertirse en un tronar aterrador. Una vez más se sintió Carter en el punto focal de una intensa concentración de energía que le abrasaba, que le destrozaba, que le desintegraba con aquel ritmo insoportable del espacio exterior que ya iba conociendo. Y sin embargo, no sabía exactamente si tal energía era el fuego irresistible de una estrella fulgurante o el frío petrificador del abismo final. Ante él brotaron franjas y rayos de color enteramente ajenos a cualquier espectro luminoso de nuestro universo, trenzándose y entrelazándose mientras cobraba conciencia de ir desplazándose a una prodigiosa velocidad. Y muy fugazmente vislumbró una figura solitaria sentada sobre un trono de apariencia hexagonal. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos
con el capítulo 6, porque el capítulo 6 parece ser que va a haber un poco de narración del narrador, no del hindú, que estaba hablando siempre el hindú, recordemos. Y poco más que contar. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Darle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y dar a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Recordad que eso es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.